Todavía puedo sentir el frío del metal de la manija cuando mi mano temblorosa intentó abrirla por última vez. Podía escuchar las risas del otro lado, esas risas que antes me llenaban de alegría y que ahora me atravesaban como cuchillos. Mi maleta estaba junto a mis pies, la misma con la que había llegado a esa casa hace 25 años, cuando todavía creía que el amor era suficiente para construir un hogar. Las lágrimas empañaban mis lentes, esos que Ricardo siempre decía que me hacían ver más vieja. Tenía 53 años, arrugas que contaban cada desvelo junto a una cama de hospital, cada noche esperando que él regresara, cada mañana preparando desayunos que comía sin mirarme. Y ahí estaba yo, parada frente a mi propia puerta, sintiendo el olor a café recién hecho que venía de mi cocina, escuchando una voz femenina que no era la mía preguntando dónde estaba el azúcar. La humedad de marzo se colaba por las rendijas, y yo sentía cada gota de lluvia como si cayera directamente sobre mi piel desnuda. Pero lo que pasó después de tocar esa puerta, eso cambió todo para siempre. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde escuchas esta historia. No sé en qué momento exacto me volví transparente. Tal vez fue después del segundo hijo, cuando mi cuerpo cambió y Ricardo comenzó a quedarse trabajando tarde. O quizás fue cuando cumplí 40 y él empezó a presentarme solo como su esposa en lugar de decir mi nombre, como si yo ya no fuera Marta, sino simplemente un rol, una función, una sombra detrás del hombre exitoso. Durante años me convencí de que era normal, que así eran los matrimonios maduros, que la pasión se transformaba en compañerismo, en rutina, en ese silencio que compartíamos durante las cenas donde él revisaba su teléfono y yo fingía que no me importaba. Pero la verdad era otra. La verdad era que cada día me sentía desaparecer un poco más. Me miraba al espejo y veía a una mujer que había dejado de reconocerse. Las canas que antes me parecían distinguidas, ahora me avergonzaban. Los kilos de más en las caderas me recordaban cada embarazo, cada noche de insomnio cuidando a nuestros hijos, cada comida que preparé pensando en los gustos de todos menos en los míos. Había dejado mi trabajo como contadora cuando nació Diego, nuestro primer hijo. «Es mejor para la familia», dijo Ricardo. Y yo, convencida de que era lo correcto, guardé mis títulos en una caja que ahora juntaba polvo en el closet. 25 años. 25 años siendo la esposa perfecta, la madre abnegada, la nuera complaciente. 25 años preparando las comidas favoritas de Ricardo, planchando sus camisas hasta dejarlas impecables, organizando las reuniones con sus jefes, criando a nuestros hijos prácticamente sola, mientras él construía nuestro futuro. 25 años esperando que me mirara como me miraba antes, cuando yo tenía 28, y él decía que mis ojos cafés le recordaban al chocolate de Oaxaca que tanto le gustaba. Los hijos se fueron. Diego a Monterrey, con su esposa que nunca me consideró lo suficientemente buena. Laura a Estados Unidos, persiguiendo sueños que yo había abandonado para criar a mis hijos. Y de repente, la casa que siempre había estado llena de voces, de risas, de vida, se quedó vacía. Solo quedábamos Ricardo y yo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no teníamos nada que decirnos. Absolutamente nada. Las señales siempre estuvieron ahí. Los mensajes que llegaban a altas horas de la noche que él borraba rápidamente. Las veces que salía al gimnasio oliendo a perfume que yo no usaba. Los viajes de negocios que se volvieron más frecuentes, más largos. Yo guardaba silencio, tragándome las sospechas con el mismo café amargo que tomaba cada mañana. Me decía a mí misma que eran ideas mías, que la edad me estaba volviendo paranoica, que Ricardo nunca me haría eso después de tantos años juntos. Qué ingenua fui. Todo comenzó a desmoronarse una tarde de febrero, exactamente 3 semanas antes de que mi vida explotara por completo. Yo estaba en el súper, empujando el carrito por el pasillo de los lácteos, cuando vi a Ricardo. Mi corazón dio un salto, de esos que ya no sentía hace años. Pensé en sorprenderlo, en proponerle que almorzáramos juntos como hacíamos antes, cuando éramos jóvenes y nos bastaba estar juntos para ser felices. Pero cuando me acerqué, vi que no estaba solo. Había una mujer con él, una mujer joven,
quizás de 35, con el cabello largo y brillante recogido en una cola de caballo perfecta, usando esos jeans ajustados que yo ya no me atrevía a ponerme, riendo de algo que él le decía mientras le ponía la mano en la cintura, con una familiaridad que me heló la sangre. La forma en que él la miraba. Dios mío, la forma en que la miraba. Con esa intensidad que había reservado para mí hace décadas, con esos ojos llenos de deseo que creí que ya no existían en él. Me escondí detrás de un exhibidor de cereales como una tonta, sintiendo cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Los vi caminar juntos hacia la caja, él cargando una canasta llena de cosas que nunca comprábamos. Vino caro, quesos importados, fresas. Los vi salir tomados de la mano. Y yo me quedé ahí, paralizada entre las cajas de cornflakes y las barras de granola, sintiendo cómo mi mundo se partía en dos. Esa noche, cuando él llegó a casa oliendo a esa misma colonia nueva que se había comprado para sentirse renovado, no dije nada. Me quedé en la cocina, cortando verduras para la cena con manos que temblaban tanto que casi me corto un dedo. Él se sentó frente al televisor como siempre, sin siquiera preguntarme cómo había estado mi día. Y yo serví la cena en silencio, tragándome las lágrimas con cada bocado de pollo que sabía a cartón. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Empecé a buscar evidencias como una detective aficionada, sintiendo asco de mí misma, pero incapaz de detenerme. Revisé su teléfono cuando se bañaba, su computadora cuando salía a correr, los bolsillos de sus pantalones cuando los ponía en la canasta de ropa sucia. Y encontré todo lo que no quería encontrar. Mensajes de buenos días, mi amor, que nunca me enviaba a mí. Fotos de ella con ropa que él le había regalado. Reservaciones en hoteles. Planes de escapadas a playas que yo había sugerido visitar juntos, y él siempre había rechazado, diciendo que estaba muy ocupado. Durante esas 3 semanas, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Preparaba la comida, limpiaba, lavaba su ropa, todo en piloto automático, mientras mi mente daba vueltas tratando de entender cómo había llegado a este punto. Una parte de mí quería confrontarlo, gritarle, exigir explicaciones. Pero había otra parte, esa parte que se había formado después de tantos años de minimizarme, que me susurraba que tal vez era mi culpa. Que si yo hubiera sido más delgada, más joven, más interesante, más suficiente, él no habría buscado a alguien más. Traté de recuperarlo. Qué patético suena ahora, pero lo intenté. Me teñí el cabello para cubrir las canas. Compré ropa más juvenil que me hacía sentir disfrazada. Me puse a dieta, torturándome con ensaladas sin sabor mientras veía videos de ejercicio en YouTube. Intenté iniciar conversaciones sobre nuestros sueños, nuestros planes, nuestro futuro. Pero él me miraba con esa expresión de fastidio, apenas disimulado, como si mi simple presencia le recordara todo lo que había dejado de querer. ¿Por qué no te juntas con tus amigas y me dejas en paz?, me dijo una noche cuando intenté abrazarlo en la cama. Sus palabras fueron como una bofetada. Mis amigas. ¿Cuáles amigas? Las había dejado de ver hace años porque él siempre tenía algo más importante que hacer y yo no podía dejar la casa sola. Porque siempre había una cena que preparar, una reunión que organizar, un hijo que necesitaba algo. Porque yo había dejado de ser Marta la amiga, Marta la mujer, Marta la persona, para convertirme únicamente en la esposa de Ricardo, la madre de Diego y Laura. El punto de quiebre llegó exactamente 3 semanas después de verlo en el supermercado. Era un martes por la noche, finales de marzo. Ricardo había salido supuestamente a una cena de negocios. Yo estaba en la sala, viendo una serie sin realmente prestarle atención, cuando sonó el teléfono de la casa. Era tarde, pasadas las 11. Pensé que sería él avisando que llegaría más tarde, como siempre. Pero cuando contesté, escuché una voz de mujer joven, nerviosa. Señora Marta. Sí, ¿quién habla? Hubo un silencio largo. Podía escuchar la respiración agitada del otro lado, como si la persona estuviera llorando o tratando de no hacerlo. Yo necesito que sepa algo. Me llamo Valeria. Trabajo en la empresa de su esposo.
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sentía las manos húmedas, frías. «¿Qué necesita que sepa?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. Su esposo y yo hemos estado juntos durante 2 años, pero esta tarde terminé con él porque descubrí que me ha estado mintiendo. Me dijo que ustedes estaban separados, que era solo cuestión de tiempo para el divorcio. Me prometió que empezaríamos una vida juntos, pero hoy lo vi comprando flores para usted. Vi cómo le sonreía al florista cuando le preguntó si era para una ocasión especial, y él dijo que mañana era su aniversario de bodas. El mundo dejó de existir. Todo lo que podía escuchar era mi propia respiración entrecortada, el zumbido en mis oídos, el sonido de mi vida desmoronándose como un castillo de naipes. Yo solo quería que lo supiera, continuó Valeria con voz quebrada, porque yo también fui engañada, y porque usted merece saber la verdad. Lo siento mucho, señora Marta. De verdad lo siento. Colgó antes de que yo pudiera decir nada. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas sin control. 2 años. 2 años mientras yo me culpaba a mí misma, mientras intentaba ser mejor, mientras me achicaba para que él tuviera más espacio, mientras tragaba mi dolor en silencio creyendo que era mi deber salvar nuestro matrimonio. Cuando Ricardo llegó a casa 2 horas después, oliendo a alcohol y con las flores que había comprado para mantener la farsa, yo estaba en el comedor con todas las luces encendidas, esperándolo. Tenía su laptop abierta frente a mí, con los mensajes que había encontrado, las fotos, las evidencias de una doble vida que había mantenido con tanta facilidad. «¿Qué haces despierta?», preguntó con esa sonrisa que alguna vez me derretía el corazón y que ahora solo me daba náuseas. «Valeria me llamó», dije simplemente. Vi cómo su rostro palidecía, cómo dejaba caer las flores sobre la mesa, cómo todas las máscaras que había usado durante años se caían de golpe. No intentó negarlo. Ni siquiera eso me dio. Solo se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el cabello, y soltó un suspiro de frustración, como si yo fuera el problema, como si yo hubiera arruinado algo. «Marta, yo...». «2 años», lo interrumpí. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada de todo el dolor que había acumulado. 2 años mintiendo, engañando, haciendo que me sintiera culpable por no ser suficiente. 2 años mientras yo hacía todo lo posible por salvar lo que pensé que valía la pena salvar. «Fue un error», dijo él, pero sus palabras sonaban vacías, automáticas. Estaba confundido. «La crisis de los 50, ya sabes». «Crisis de los 50», repetí con una risa amarga que me sorprendió a mí misma. «Yo también tengo 53, Ricardo. También he sentido el paso del tiempo, también me he mirado al espejo y he visto los cambios que los años me han dejado. Pero jamás se me ocurrió engañarte, humillarte, hacerte sentir que no valías nada». «No seas dramática», dijo él, y esas 3 palabras fueron la gota que derramó el vaso. Dramática, como si mi dolor no fuera válido, como si 25 años de matrimonio, de fidelidad, de entrega, no merecieran ni siquiera el respeto de una verdadera disculpa. «Quiero que te vayas», dije. «¿Qué?» «Que te vayas. Quiero que mañana mismo saques tus cosas y te largues». Él se rió. Se rió con esa arrogancia que yo había confundido con seguridad durante todos esos años. «No seas ridícula, Marta. No vas a sobrevivir sola. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. No has trabajado en 25 años. Nadie contrata a mujeres de tu edad. Y seamos honestos». Se levantó, acercándose a mí con esa mirada condescendiente que me aplastaba. «Nadie a tu edad te va a mirar 2 veces. Estás vieja, Marta. Gorda. Cansada. Yo al menos tuve el detalle de quedarme contigo, de darte mi apellido, de no dejarte sola como la mayoría lo haría. Deberías estar agradecida». Esas palabras, esas malditas palabras se clavaron en mi pecho como dagas envenenadas. Pero algo extraño sucedió.
En lugar de encogerme, en lugar de retroceder y pedir disculpas como había hecho tantas veces antes, algo se quebró dentro de mí, algo que había estado esperando romperse durante años. Sal de mi casa, dije con una calma que no sabía que poseía. Ahora. Marta, ahora. Grité con una fuerza que venía de algún lugar profundo que había olvidado que existía. Sal de mi casa antes de que llame a la policía. Él me miró con sorpresa genuina, como si por primera vez en años realmente me estuviera viendo, como si de repente se hubiera dado cuenta de que yo también tenía voz, voluntad, poder. Se quedó parado ahí durante unos segundos que se sintieron eternos y luego, sin decir nada más, subió las escaleras. Lo escuché moverse por la habitación, abriendo cajones, sacando ropa. Yo me quedé sentada en el comedor, temblando de pies a cabeza, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Tenía miedo, un miedo terrible que me apretaba el estómago y me dificultaba respirar. Pero debajo de ese miedo había algo más, algo que no había sentido en décadas: alivio. Ricardo bajó 20 minutos después con una maleta. Se detuvo en la puerta, mirándome con esa expresión que antes me habría hecho correr a disculparme. «Te vas a arrepentir», dijo. «Sin mí no eres nada». Cerró la puerta con un golpe que hizo temblar los marcos de las fotos familiares en las paredes. Y yo me quedé ahí, en mi casa ahora vacía, rodeada del silencio más absoluto que había conocido jamás, y rompí a llorar. Lloré por la mujer que había sido. Lloré por los años perdidos. Lloré por la Marta que había dejado de existir cuando se casó. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo estaba exhausto, hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Los primeros días fueron los más difíciles. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que ahora me dolían al recordar. Me despertaba temprano por costumbre, lista para preparar el café como a él le gustaba, solo para recordar que ya no estaba. Me quedaba parada frente a la estufa, sosteniendo la cafetera, sintiéndome perdida en mi propia cocina. Diego llamó 2 días después. Ricardo le había contado su versión, por supuesto. Una versión donde yo era la histérica, la que había exagerado, la que había destruido nuestro matrimonio por un simple error que podría haberse perdonado. «Mamá, ¿es verdad que corriste a papá de la casa?», preguntó con ese tono acusatorio que me partió el corazón. «Tu padre me fue infiel durante 2 años, Diego. Pero mamá, todos cometemos errores. Papá está destrozado. Dice que ni siquiera le diste la oportunidad de explicarse, de arreglar las cosas. ¿No crees que después de tantos años juntos merecía al menos eso?». Me quedé sin palabras. Mi propio hijo, el hijo que había criado, que había cuidado cada vez que se enfermaba, cuyas pesadillas había espantado, me estaba pidiendo que perdonara una traición de 2 años porque todos cometemos errores. «Diego, tu padre no solo me engañó, me hizo sentir culpable, me hizo creer que yo era el problema, me dijo cosas horribles. Mamá, tú siempre has sido muy sensible, muy emocional. A lo mejor malinterpreté 2 años de mensajes, fotos, mentiras». Hubo un silencio incómodo del otro lado. «Mira, mamá, yo solo pienso que deberías reconsiderarlo. No estás joven ya. Va a ser difícil que vuelvas a encontrar a alguien. Y papá, con todos sus defectos, siempre se ha preocupado por ti. Te ha dado una buena vida». Colgué. Colgué el teléfono, sintiendo que me habían dado una puñalada en el estómago. Mi hijo. Mi hijo estaba del lado de su padre. Prefería creer que yo era la exagerada antes que aceptar que su padre había destrozado nuestra familia con sus mentiras. Laura llamó una semana después con un tono más diplomático, pero igualmente hiriente. «Mami, entiendo que estés dolida, pero papá te ha estado apoyando económicamente todos estos años. Has pensado en cómo vas a mantenerte. No has trabajado en décadas, no tienes experiencia reciente. Y seamos realistas, con tu edad va a ser complicado conseguir algo». «Tengo ahorros», dije con una voz que sonaba más segura de lo que me sentía.
Y voy a buscar trabajo. Una casa que hay que mantener, pagar luz, agua, predial, reparaciones. Mamá, no quiero sonar cruel, pero necesitas pensar con la cabeza fría. Tal vez podrían ir a terapia de pareja, intentar... Tu padre estuvo con otra mujer durante 2 años, Laura. Lo sé, y eso está mal. Pero también sé que los matrimonios pasan por crisis, que la gente puede cambiar. No estoy diciendo que lo que hizo papá esté bien, pero tampoco creo que tirar 25 años por la ventana sea la solución. No me defendió. Ninguno de mis hijos me defendió. Y ahí comprendí algo doloroso pero necesario. Yo les había enseñado a no valorarme. Durante todos esos años en que me minimicé, en que tragué humillaciones en silencio, en que puse las necesidades de todos por encima de las mías, les había enseñado que eso era normal, que mamá siempre estaría ahí, siempre perdonaría, siempre aguantaría. Les había mostrado que mi dolor no importaba tanto como la comodidad de la familia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. Había días en que me sentía fuerte, empoderada, segura de mi decisión. Limpiaba la casa de arriba abajo, tiraba cosas que me recordaban a Ricardo, reorganizaba los muebles. Otros días me derrumbaba, cuestionándome si había hecho lo correcto, si realmente podría sobrevivir sola, si mis hijos tenían razón y yo estaba siendo demasiado orgullosa, demasiado dramática. Una tarde, mientras limpiaba el closet, encontré la caja donde había guardado mis títulos universitarios, mis certificaciones, mis premios de cuando trabajaba. Los saqué uno por uno, limpiando el polvo acumulado, recordando a la mujer que había sido. Marta Sánchez, contadora pública, primer lugar de su generación. Ahí estaba la foto de mi graduación, con los ojos brillantes, llenos de sueños y ambiciones. ¿Qué te pasó?, le pregunté a esa joven en la foto. ¿En qué momento dejaste que te convencieran de que no valías nada? Esa noche tomé una decisión. Actualicé mi currículum, temblando mientras escribía 25 años sin experiencia laboral formal. Me tomó 3 días juntar el valor para empezar a enviarlo. Las primeras semanas no recibí ni una sola respuesta. Nada. Ni siquiera un correo automático de rechazo. El silencio era ensordecedor, y cada día que pasaba sin noticias, la voz de Ricardo resonaba más fuerte en mi cabeza. Nadie contrata a mujeres de tu edad, pero yo seguí intentando. Cada mañana me levantaba, me arreglaba como si fuera a una entrevista, y pasaba horas buscando oportunidades, enviando solicitudes, actualizando mis conocimientos con tutoriales en línea. Mis ahorros alcanzaban para vivir modestamente durante algunos meses, pero sabía que no durarían para siempre. Necesitaba trabajar. No solo por el dinero, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que todavía era capaz, que todavía tenía valor. Un día de mayo, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con Rosario, mi antigua compañera de la universidad. No la había visto en 20 años. Ella me reconoció primero, gritando mi nombre desde el puesto de tomates con esa energía que siempre la había caracterizado. Marta, Dios mío, Marta Sánchez. Corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me tira. Olía a perfume de vainilla y su cabello corto, completamente blanco, le daba un aire de distinción que me sorprendió. Ella también había envejecido, pero lo había hecho con una gracia que yo sentía no haber logrado. Tenía líneas profundas alrededor de los ojos, pero eran líneas de risa, de vida vivida plenamente. ¿Cómo has estado? Hace años que no sé de ti, desde que dejaste el trabajo cuando te casaste. Y ahí, en medio del mercado, rodeada del olor a cilantro y el bullicio de la gente, me quebré. Le conté todo. Las palabras salieron en tropel, desordenadas, entre lágrimas que no pude contener. Ricardo, la infidelidad, mis hijos, la soledad, el miedo, todo. Rosario me escuchó sin interrumpir, sosteniendo mi mano entre las suyas, y cuando terminé, me miró con esos ojos negros llenos de determinación que recordaba de la universidad. «Ven a trabajar conmigo», dijo simplemente. «¿Qué?
Tengo mi propia firma de contabilidad. No es nada del otro mundo, pero nos va bien. Necesito a alguien de confianza, alguien que sepa lo que hace. Y tú siempre fuiste la mejor de nuestra generación, Marta. ¿Te acuerdas? Nos decíamos que íbamos a conquistar el mundo juntas. Rosario, han pasado 25 años. No sé si todavía sabes sumar, restar, entiendes de impuestos. Bueno, sí, pero entonces todavía lo tienes. Lo demás se actualiza. Te voy a ser honesta, Marta. No te voy a pagar una fortuna al principio, pero es un comienzo. Y algo me dice que es justo lo que necesitas. ¿Qué dices? Dije que sí. Entre lágrimas, entre miedos, entre todas las voces en mi cabeza que me decían que fracasaría, dije que sí. Comenzaría en 2 semanas, tiempo suficiente para tomar un curso intensivo de actualización en línea que Rosario me recomendó. Esas 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Estudié como no lo había hecho desde la universidad. Me levantaba a las 6 de la mañana y estudiaba hasta medianoche, llenando cuadernos con notas, haciendo ejercicios, viendo tutoriales. Mi cerebro dolía del esfuerzo, pero era un dolor diferente al que había sentido durante meses. Era el dolor del crecimiento, del esfuerzo que vale la pena, del renacer. Mi primer día de trabajo llegó con un ataque de ansiedad que casi me hace volver a casa. Me paré frente al edificio donde estaba la oficina de Rosario, con las manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Estaba usando un traje sastre que había comprado 20 años atrás y que milagrosamente todavía me quedaba. Unos zapatos de tacón que me hacían daño en los pies, el cabello recogido en un chongo que esperaba me hiciera ver profesional. Me sentía disfrazada, una niña jugando a ser adulta. Pero entré. Puse un pie delante del otro y entré. La oficina era pequeña pero acogedora. 3 escritorios, plantas en las ventanas, el aroma a café recién hecho. Rosario me recibió con esa sonrisa enorme y me presentó a las otras 2 empleadas, Claudia y Sofía, ambas mujeres jóvenes, treintañeras, que me miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Los primeros días fueron difíciles. Me sentía torpe, lenta, fuera de lugar. Las chicas hablaban de programas de computadora que yo nunca había usado, de aplicaciones que no conocía, de procedimientos que habían cambiado completamente desde mi época. Me quedaba hasta tarde tratando de entender, de alcanzar el ritmo, sintiéndome cada día más inadecuada. Pero Rosario tenía una paciencia infinita. Me enseñaba sin hacerme sentir tonta. Me explicaba las cosas las veces que fueran necesarias. Me animaba cada vez que yo me desanimaba. Y lentamente, muy lentamente, empecé a recordar. Empecé a sentir cómo ese músculo que había estado dormido durante 25 años comenzaba a despertar. Las fórmulas que creí olvidadas volvían a mi mente. Los procedimientos que pensé que había perdido regresaban con cada tarea que completaba. Un mes después de haber empezado, Claudia, la más joven de las empleadas, se acercó a mi escritorio con una expresión de admiración que me tomó por sorpresa. «Marta, ¿puedes revisar este caso? No logro cuadrar los números y Rosario está en una junta. Tú eres la única que...» Me mostró el expediente. Era un caso complicado, de esos que requieren paciencia y ojo para los detalles. Me tomó 2 horas, pero encontré el error. Un decimal mal colocado que había desbalanceado todo. Cuando le mostré la solución, Claudia me miró con ojos brillantes. «Eres increíble. Yo nunca lo hubiera encontrado». Esas palabras, esas simples palabras de reconocimiento, hicieron algo en mi interior. Por primera vez en años me sentí vista, no como la esposa de alguien, no como la madre de alguien, sino como Marta, como profesional, como alguien con valor propio. Las semanas se convirtieron en meses. Cada día me sentía un poco más segura, un poco más capaz. Empecé a contribuir más en las juntas, a ofrecer ideas, a tomar responsabilidades más grandes. Rosario me aumentó el sueldo 2 veces en 3 meses. No era una fortuna, pero era mío. Dinero que yo había ganado con mi esfuerzo, mi conocimiento, mi trabajo. Una tarde de agosto, mientras organizaba unos expedientes, Rosario me llamó a su oficina. «Siéntate, Marta.
necesito hablar contigo. Mi corazón se detuvo. Pensé lo peor, que había cometido un error imperdonable, que me iba a despedir, que todo había sido demasiado bueno para ser verdad. Tranquila, dijo Rosario riéndose al ver mi expresión. Son buenas noticias, muy buenas. ¿Recuerdas ese caso grande que lograste resolver la semana pasada? El del restaurante con los problemas fiscales. Asentí. Había sido un caso complicado que me había tomado días resolver, pero lo había logrado, salvándole al cliente una cantidad considerable de dinero en multas. Pues resulta que el dueño quedó tan impresionado con tu trabajo que nos recomendó con 5 de sus amigos empresarios. Todos quieren que llevemos sus contabilidades. Marta, esto es enorme para nosotras. La firma va a crecer y yo necesito un socio, alguien en quien confíe completamente, alguien con tu capacidad y tu ética. ¿Qué dices? ¿Quieres ser mi socia? Me quedé sin palabras. Literalmente no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Rosario, yo no sé qué decir. Di que sí, dijo ella tomando mi mano. Di que sí porque te lo mereces, porque has trabajado increíblemente duro, porque tienes un talento que el mundo necesita ver, y porque ya es hora de que dejes de dudar de ti misma. Dije que sí. Entre lágrimas, entre risas, entre una emoción que no cabía en mi pecho, dije que sí. Mientras tanto, la vida de Ricardo había tomado un rumbo muy diferente. Me enteré por comentarios de conocidos, por esas redes de chismes que siempre funcionan en la ciudad. Valeria no lo había perdonado, lo había bloqueado de todos lados, y él, acostumbrado a tener a 2 mujeres a su disposición, se había quedado sin ninguna. Intentó volver. Por supuesto que lo intentó. Los mensajes empezaron en septiembre. Primero fueron casuales, preguntando cómo estaba, diciendo que me extrañaba. Yo no respondí. Luego se volvieron más insistentes, más desesperados. Flores en la puerta de mi casa, llamadas a todas horas. Una tarde de octubre, se presentó en la oficina. Yo estaba revisando unos documentos cuando Claudia entró a mi espacio con expresión incómoda. Marta, hay un señor preguntando por ti. Dice que es tu esposo. Ex esposo, corregí automáticamente. Dile que estoy ocupada. Dice que es urgente. Suspiré. Dejé los papeles sobre el escritorio y salí a la recepción. Ricardo estaba ahí, usando ese traje gris que siempre le había gustado, pero se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello menos cuidado. Se veía, por primera vez desde que lo conocía, vulnerable. Marta, necesito hablar contigo. Estoy trabajando, Ricardo. Por favor. Solo 5 minutos. Miré a Rosario, que estaba en su oficina observando la escena. Ella me hizo un gesto con la cabeza, dándome su apoyo sin importar lo que decidiera. Suspiré. 5 minutos. Afuera. Salimos a la calle. El sol de media tarde caía sobre la banqueta. El ruido del tráfico llenaba el silencio incómodo entre nosotros. «Te ves bien», dijo él después de un momento. Y era cierto. Yo sabía que me veía bien. Había bajado de peso sin proponérmelo, simplemente porque ahora comía cuando tenía hambre, no cuando tenía ansiedad. Mi piel se veía más luminosa porque dormía mejor. Mis ojos tenían un brillo que había perdido durante años. ¿Qué quieres, Ricardo? Cometí un error terrible. Marta, he estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que construimos juntos, en todos esos años. 2 años, lo interrumpí. Has estado pensando en los 2 años que pasaste engañándome. Fue una estupidez, una crisis. Valeria no significó nada. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que compartí mi vida. Quiero que volvamos a intentarlo. Podemos ir a terapia, empezar de nuevo, reconstruir lo que teníamos. Lo que teníamos, repetí con una calma que me sorprendió. Ricardo, lo que teníamos era un matrimonio donde yo me borraba cada vez más para que tú pudieras sentirte más grande, donde yo sacrificaba todo para que tú pudieras tenerlo todo,
donde mis sueños, mis necesidades, mi valor como persona no importaban. No es cierto, yo siempre te valoré. Me dijiste que nadie me miraría 2 veces a mi edad, que estaba vieja, gorda, cansada, que debería estar agradecida de que te quedaras conmigo. Eso es valorarme. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos, y en ese momento lo vi claramente. Realmente lo vi por primera vez en años. No era el hombre seguro, exitoso, que yo había idealizado. Era un hombre asustado, egoísta, que se había dado cuenta demasiado tarde de que había destruido lo único real que tenía. Las cosas han cambiado, dijo con voz débil. Los chicos apenas me hablan. Diego está molesto porque su esposa lo presiona. Laura no me contesta las llamadas. Me siento solo, Marta. Tú le dabas vida a todo y yo fui demasiado tonto para darme cuenta. Qué triste, dije sin una pizca de emoción. Y lo decía en serio. Era triste. Triste que hubiera necesitado perderlo todo para darse cuenta de lo que tenía. Triste que su arrepentimiento viniera no del dolor que me había causado, sino de su propia incomodidad. Dame otra oportunidad. Por favor. Te prometo que seré diferente, que... No. ¿Qué? No, Ricardo. No voy a darte otra oportunidad. No porque quiera castigarte, sino porque finalmente aprendí a valorarme. Aprendí que merezco más que migajas de afecto. Que merezco a alguien que me elija todos los días, no porque no tenga otra opción, sino porque realmente quiere estar conmigo. Y ese alguien no eres tú. Marta, por favor. Tengo que volver al trabajo. Tengo una junta importante en media hora y necesito prepararme. Me di la vuelta para entrar al edificio, pero su voz me detuvo. Tienes trabajo. Me giré para mirarlo, y por primera vez en 25 años, le sonreí con genuina satisfacción. No solo tengo trabajo, Ricardo. Soy socia de una firma de contabilidad que está creciendo. Gano mi propio dinero. Pago mis propias cuentas. Y sabes qué es lo mejor. Cada día que pasa, me siento más segura, más capaz, más yo misma. Así que gracias. Gracias por demostrarme que sí puedo sobrevivir sin ti. De hecho, estoy prosperando sin ti. Dejé a Ricardo parado en la calle con expresión de incredulidad y entré al edificio con la cabeza en alto, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Orgullo. Orgullo de mí misma, de mi fuerza, de mi capacidad de levantarme incluso cuando todo parecía perdido. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. La firma creció más de lo que Rosario y yo habíamos imaginado. Contratamos a 2 empleadas más. Nos mudamos a una oficina más grande. Yo empecé a dar consultas a otras mujeres que querían iniciar negocios, compartiendo lo que había aprendido, ayudándolas a navegar el mundo financiero con la confianza que yo misma estaba reconstruyendo día a día. Pero lo más importante fue lo que sucedió dentro de mí. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer hacía años. Volví a leer, no solo libros de contabilidad, sino novelas que me hacían reír y llorar. Me inscribí en una clase de yoga que encontré cerca de mi casa, donde conocí a mujeres de mi edad que también estaban reconstruyendo sus vidas después de divorcios, viudez o simplemente decidiendo vivir para ellas mismas por primera vez. Empecé a salir con Rosario y las chicas de la oficina, descubriendo que podía divertirme, que todavía podía reír hasta que me doliera el estómago. Una tarde de noviembre, después de una semana particularmente intensa en el trabajo, decidí darme un gusto e ir a ese café nuevo que habían abierto cerca de mi casa. Era un lugar pequeño, con paredes de ladrillo expuesto, plantas colgando del techo y un olor a café recién molido que te abrazaba apenas entrabas. Pedí un capuchino y me senté junto a la ventana con un libro que había comprado en el mercado de pulgas el domingo anterior. Estaba tan concentrada en la lectura que no me di cuenta de que alguien se había detenido junto a mi mesa hasta que escuché una voz masculina, suave y ligeramente divertida. «Es bueno». Levanté la vista y me encontré con un hombre de aproximadamente mi edad, tal vez 1 o 2 años mayor, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás,
ojos color miel que tenían líneas de sonrisa en las esquinas y una expresión amable que me hizo sonreír sin pensarlo. «Perdón. El libro», señaló con un gesto de la cabeza. «Es bueno. He estado queriendo leerlo, pero no me he animado». «Es hermoso», dije, sorprendiéndome a mí misma por lo fácil que salieron las palabras. «Triste, pero hermoso». Trata sobre una mujer que pierde todo y tiene que reconstruirse desde cero. Suena intenso, dijo él, y luego, con una sonrisa tímida, añadió: «Te molestaría si me siento. Todos los demás lugares están ocupados. Y bueno, la verdad es que me gustaría saber más sobre ese libro. Y sobre la persona que lo recomienda con tanta pasión en los ojos». Mi primer instinto fue decir que no, que estaba ocupada, que prefería estar sola. Pero algo en su mirada, en la forma sincera en que me preguntó, en esa sonrisa que no tenía segundas intenciones, me hizo asentir. «Claro. Siéntate». Se llamaba Javier. Era arquitecto, viudo desde hacía 3 años, padre de 2 hijas ya adultas que vivían en Guadalajara. Había venido a la ciudad por un proyecto de trabajo y se había enamorado de este café, del barrio, de la tranquilidad que no encontraba en su ciudad. Hablamos durante 2 horas que se sintieron como minutos. No del pasado, no de nuestras heridas, sino de libros, de música, de viajes que queríamos hacer, de sueños que todavía teníamos. Cuando me di cuenta de la hora, el sol ya se estaba ocultando y el café estaba a punto de cerrar. «Ha sido una tarde maravillosa», dijo Javier mientras salíamos. Hacía mucho que no tenía una conversación tan genuina. «Yo también», admití, sorprendiéndome por lo cierto que era. «Puedo invitarte a un café otra vez. Quiero decir, si tú quieres. Sin presión. Solo, me gustaría verte de nuevo». Me quedé callada durante un segundo, sintiendo ese miedo familiar tratando de regresar. La voz de Ricardo resonó en mi mente. «Nadie a tu edad te va a mirar 2 veces». Pero esta vez, la voz fue ahogada por otra más fuerte, más clara, más mía. «Tú vales. Mereces ser vista. Mereces ser elegida». «Me gustaría», dije con una sonrisa que salió desde algún lugar profundo de mi ser. «Me gustaría mucho». Javier y yo empezamos a vernos con regularidad. Nada serio al principio, solo cafés, caminatas por el parque, conversaciones que fluían con una facilidad que yo había olvidado que existía. Él me miraba de una forma que me hacía sentir hermosa, no a pesar de mi edad, sino con ella. Me decía cosas como: «Me encanta cómo tus ojos brillan cuando hablas de tu trabajo o tienes una risa contagiosa». No trataba de cambiarme, no me hacía sentir que debía ser alguien más para merecer su atención. No fue amor a primera vista, fue algo mejor. Fue conocimiento mutuo, respeto, admiración genuina. Fue construir algo nuevo sin las prisas, sin las expectativas irreales, sin el miedo. Fue permitirme sentir de nuevo sin culpa, sin la necesidad de ser perfecta, sin poner a un lado mis necesidades. En diciembre, casi un año después de haber echado a Ricardo de mi casa, recibí una llamada de Diego. No habíamos hablado mucho durante esos meses. Nuestras conversaciones habían sido breves, incómodas, llenas de silencios que ninguno sabía cómo llenar. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte?» «Claro, hijo. ¿Cuándo quieres venir?» «Mañana. Es importante». Diego llegó a la tarde siguiente con expresión seria. Se veía cansado, más delgado de lo que recordaba. Nos sentamos en la sala, esa sala que yo había redecorado completamente, quitando todo lo que me recordaba a mi vida anterior y llenándola de cosas que me hacían feliz. Colores brillantes, plantas, fotos de mis logros en el trabajo. «La casa se ve diferente», dijo él, mirando alrededor. «Yo también estoy diferente», respondí simplemente. Hubo un silencio largo. Diego miraba sus manos, claramente luchando con algo que necesitaba decir. «Mamá, yo necesito pedirte perdón». Esas palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba escucharlas, no de Diego, no después de tantos meses de distancia. Te juzgué sin conocer toda la historia. Pensé que estabas siendo dramática, egoísta,
Creí la versión de papá porque era más fácil que enfrentar la realidad de quién realmente es. Se pasó las manos por el rostro y vi lágrimas en sus ojos. Hace 2 semanas, papá intentó pedirme dinero prestado. Mucho dinero. Cuando le pregunté para qué, me dijo que tenía deudas, que había gastado todos sus ahorros en esa mujer, en mantener una doble vida, que había metido dinero de la empresa en inversiones malas tratando de impresionarla. Mamá, está en problemas financieros. Y cuando me negué a prestarle el dinero, me dijo cosas horribles. Me gritó, me culpó, actuó como un extraño. Diego comenzó a llorar abiertamente, y mi instinto maternal quiso correr a abrazarlo, a consolarlo. Pero me quedé en mi lugar, esperando, necesitando que dijera todo lo que tenía que decir. Ahí fue cuando entendí. Entendí lo que tú viviste durante años. Esa manipulación, esa crueldad emocional. Y me di cuenta de que yo también lo he hecho. Con mi esposa, contigo. Aprendí de él, mamá. Aprendí a manipular, a hacer sentir culpables a los demás cuando no hacían lo que yo quería. Y ahora mi matrimonio está en problemas por mi culpa, porque traté a mi esposa como papá te trató a ti. Se paró y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Perdóname, mamá. Perdóname por no defenderte, por no verte, por no valorar todo lo que sacrificaste por nosotros. Perdóname por juzgarte cuando tú fuiste la valiente que tuvo el coraje de romper el ciclo. Ahora yo también estaba llorando. Lloré por todos los meses de silencio, por el dolor de sentir que mi hijo me había abandonado, por el alivio de escuchar esas palabras que tanto necesitaba. Te perdono, hijo. Por supuesto que te perdono. Lo abracé mientras ambos llorábamos, sanando juntos, reconstruyendo poco a poco el vínculo que se había roto. Laura también llamó algunas semanas después, también con disculpas, también con historias de cómo Ricardo había mostrado su verdadero rostro cuando ya no tenía nada que perder. También con reconocimiento de todo lo que yo había hecho, de todo lo que había soportado en silencio. La Navidad llegó con una mezcla de emociones. Era mi primera Navidad sola en 25 años, sin el caos de siempre, sin la presión de cocinar para 20 personas, sin fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Decidí hacer algo diferente. Invité a Rosario, a Claudia, a Sofía, a Javier, a algunas de las mujeres que había conocido en yoga. Preparé una cena pequeña, pero llena de amor, riendo, conversando, celebrando no solo la temporada, sino todo lo que había logrado en ese año de transformación. Mientras todos conversaban en la sala después de la cena, me paré en la cocina un momento, mirando la escena a través del marco de la puerta. Esta nueva vida que había construido. Estas personas que me habían elegido no por obligación, sino porque realmente querían estar en mi vida. Esta versión de Marta que había resucitado de las cenizas. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, acercándose con 2 copas de vino. En que hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, siendo feliz, siendo libre, no lo habría creído. Él me tendió una copa y sonrió. La vida tiene esas sorpresas. Cuando crees que todo terminó, a veces apenas está comenzando. Brindamos. Y en ese momento, mientras el sonido de las risas llenaba mi hogar, mientras Javier me miraba con esos ojos llenos de admiración genuina, mientras mis amigas celebraban conmigo, entendí algo profundo y liberador. Ricardo había tenido razón en una cosa. Yo ya no era la mujer que fui a los 28. Ya no era la Marta insegura, la que se borraba, la que creía que su valor dependía de ser elegida por un hombre. Era mejor, era más fuerte, era más sabia, era más yo. Las líneas en mi rostro ya no me avergonzaban porque cada una contaba una historia de supervivencia. Las canas en mi cabello brillaban como plata, como medallas ganadas con dignidad. Mi cuerpo, con sus cambios y su piel que ya no era tan firme, era el cuerpo que me había cargado a través de la peor tormenta de mi vida y había salido del otro lado todavía de pie. No, nadie a mi edad me miraría 2 veces de la misma forma que miraban a la joven de 28. Y gracias a Dios por eso. Porque ahora las miradas que recibía eran de personas que valoraban la sustancia sobre la superficie, la profundidad sobre la juventud,
la autenticidad sobre la perfección. Esa noche, después de que todos se fueron, me paré frente al espejo de mi habitación. Me quité los lentes, solté mi cabello y realmente me miré. Vi a una mujer de 54 años con cicatrices visibles e invisibles. Vi líneas y manchas y todo lo que la sociedad dice que debería ocultar. Pero por primera vez en décadas, también vi belleza, vi fuerza, vi resiliencia. Vi una mujer que había pasado por el fuego y había emergido no sin quemaduras, pero sí con la sabiduría de saber que podía soportar el calor. «Hola, Marta», me dije a mi reflejo, con una sonrisa que era pura y genuina. «Es un placer finalmente conocerte de verdad». Y ahí, en la quietud de mi habitación, en mi casa que ahora era verdaderamente mía, en esta vida que había reconstruido con mis propias manos, sentí una paz que no había conocido jamás. No era la paz de haber llegado a un destino final, sino la paz de saber que, sin importar lo que viniera, yo estaría bien. Porque finalmente había aprendido la lección más importante. Mi valor no dependía de quién me mirara, quién me eligiera o quién me aprobara. Mi valor existía simplemente porque yo existía. Y esa revelación que llegó un año después de mi peor pesadilla, era el mejor regalo que la vida podía darme. Porque resulta que tocar esa puerta y verme del otro lado, reflejada en el vidrio, más fuerte que nunca, fue la sorpresa que cambió todo. Verme a mí misma con nuevos ojos, reconocerme, valorarme. Esa fue la verdadera sorpresa que nadie, ni siquiera yo, esperaba. El verdadero renacimiento no llega cuando dejas de doler por quien te lastimó. Llega el día que descubres que quién eras antes de ellos, mas todo lo que aprendiste al sobrevivir vale infinitamente más que cualquier mirada que alguna vez temiste perder.